ver cuáles son los actores en un determinado momento de la sociedad, ver cuáles son sus intereses, ver qué contradicción tienes uno con otro y ver cómo juegan. En el ver cómo juegan es donde yo me quiero detener en nuestros países. ¿Cuál es la contradicción principal? Porque si decimos que los países que tienen como contradicción principal, digamos, ¿no?, burguesía, proletariado, en general la disputa de intereses es clase contra clase. Nosotros sostenemos, como decía el Turco y como decía el compañero allá, que eso no es aplicable a países como los nuestros, no es aplicable a América, a las sociedades americanas. ¿Por qué? Porque existe otra contradicción que se acumula a capital trabajo, digamos, ¿no?, y que es imperio y nación. Y eso hace que la historia en nuestros países, y acá es donde queríamos llegar, no se exprese clase contra clase, sino bloques de intereses contra bloques de intereses, ¿no? Y lo vamos a ver en este ejemplo práctico. Los españoles necesitaban sacar más recursos para mandar a la madre patria para sostener, digamos, sus posiciones en Europa. Para eso le mandan a sus funcionarios a apretar la tuerca fiscal, digamos, ¿no?, a todos aquellos que no pagaban impuestos o que sí lo pagaban. A los que no pagaban, hacerlos pagar. Y a los que pagaban, hacerlos pagar más. ¿Para qué? Para modernizar, agrandar, digamos, distribuir. No, para llevárselo a la madre patria, digamos, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa siempre, digamos, ¿no? Cuando a vos te quieren sacar y no hay ningún beneficio en eso, y te parás de mano. Hay algo que a ustedes les debe sonar. ¿Tupac Amaru les suena? Bueno, Tupac Amaru es, de alguna manera, uno de los alzamientos en contra de estas imposiciones de, digamos, no apretar la noria de los impuestos y los recursos para acumular en España. Ya nuestros pueblos originarios venían 4 siglos explotados, digamos, ¿no?, y encima les querían sacar más. Bueno, en un momento las sociedades, nosotros lo sabemos muy bien, dicen, hasta acá llegamos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué nosotros decimos que no es clase contra clase, sino bloque contra bloque? Digamos, ¿no? Bueno, hasta acá habíamos hecho un corte, digamos, ¿no? La corona española, la burguesía, los sectores económicos monopolistas españoles, los funcionarios del Estado, la burguesía comercial socia menor de los monopolistas y los productores, digamos, ¿no?, de cuero y esto, todos eran un bloque, retengamos la idea, un bloque que explotaba, digamos, ¿no?, al resto de la sociedad colonial, digamos, ¿no?, y todos se llevaban una parte de eso. Así funcionan los bloques de intereses, digamos, ¿no? Es decir, los bloques que no solo son económicos, sino que para que esto funcione, no solo tiene que haber explotación económica. Aquel que es explotado tiene que sentir que es el único mundo en el cual puede vivir. Digamos, ¿no? Es mucho más profundo y, digamos, durable en el tiempo para un grupo de intereses conformado en un bloque para continuar su dominación, que el explotado entienda que ese es el único mundo en el cual puede vivir. Eso, ¿saben cómo se llama? Tiene una categoría, se llama hegemonía. Cuando nosotros oímos hablar de, lo acusaban a Néstor de hegemonista, ¿ustedes se acuerdan de esa palabra? Digamos, ¿no? Estaban diciendo algo que era cierto. Nosotros queríamos que la sociedad argentina en su conjunto, digamos, ¿no?, entendiera que el proyecto de país que nosotros portábamos era el que mejor beneficiaba a todos los sectores sociales, aún a los tipos que nos adversaban. Los 90 fueron durante mucho tiempo un proceso bien patente de hegemonía. Íbamos al primer mundo, digamos, no, pobres habrá siempre, no había que discutir, no se podía discutir nada de eso, todos los partidos políticos sostenían el mismo modelo, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos estaban más o menos de acuerdo con las privatizaciones, más o menos la sociedad estaba de acuerdo con el sistema de capitalización, digamos, ¿no?, de las AFJP. No digo todos, pero en su conjunto la sociedad aceptaba que las ideas del bloque que dirigía eran las ideas que le convenían a todos. Le dijeron a la sociedad que el horizonte, digamos, ya de la inclusión y de la justicia social y todo eso era una cosa que no volvía nunca más. ¿No? Eso, nos rompieron el imaginario de transformación. Entonces, para los transformadores, no tener imaginario de transformación es un problema. No es solo la adscripción a una fuerza política, porque si no, como decía el Cumpa allá, todo sería muy fácil. Los malos van de un lado y tienen un partido, los buenos vamos de otro y tenemos otro partido, digamos, y listo, y se resuelve la historia. Pues no, digamos, ¿no? En los sectores populares, gracias a esto,
las ideas de la clase dominante muchas veces son nuestras ideas, aunque nosotros no lo sepamos, pero lo reproducimos en nuestra práctica todos los días. Nos pasa a todos nos pasa. No es que pasa en el barrio y nosotros que somos funcionarios o dirigentes políticos la tenemos clara. Pasa en el Estado, pasa en las conducciones, pasa en el territorio, pasa, digamos, ¿no? Porque en realidad nosotros descentramos el neoliberalismo, pero no se murió el neoliberalismo, ¿no? Entonces, vive mucho más en la cultura, digamos, ¿no? y en el sentido común de la sociedad que en la economía. Pero tenemos un montón de problemas de eso. Nuestros problemas, los que nos conjugan acá, tienen mucho que ver con esa cuestión. No tanto con la política, sino con las ideas neoliberales, con el cuerpo, digamos, ¿no? de conceptos que hicieron carne en nosotros y que todavía nos cuesta largar. Volvemos a 1810. Todos estos sectores actuaban juntos, eran el bloque de poder del colonialismo español. Cuando viene la crisis, cada uno, como bien decía el compañero, busca ver si puede seguir, digamos, ¿no? sosteniendo sus intereses en ese esquema. La respuesta es que en la crisis no podían. Que en un determinado momento de crisis, algunos sectores dicen, este bloque ya no me sirve, y saltan el charco. Y se empiezan a generar las condiciones para el surgimiento de otro bloque histórico, portador de otro proyecto enfrentado al enemigo principal, pero que, como bien decía alguno de los compañeros, no me acuerdo cuál, al interior también tiene diferencias, porque el bloque que enfrentó en 1810 y después en la Guerra de la Independencia al colonialismo español estaba compuesto por la burguesía comercial porteña, por las burguesías del interior, por los sectores hacendados, por los criollos, por los pueblos originarios y por los esclavizados. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Todos estos ñatos tenían la misma idea de qué país hacer? No, pero tenían un enemigo principal, que era el colonialismo español. Entonces, los unía el enemigo principal. En todos los países, en todos los momentos históricos y desde siempre, y por lo menos nosotros creemos, mientras exista esta conformación, va a seguir moviéndose así. No clase contra clase, sino bloques de poder que defienden un proyecto, como diría Claudia, conservador, y otro bloque que intenta, digamos, ¿no? transformar la realidad, transformar el proyecto de país a partir de otras. Alianzas de clases son lo que el compañero decía, sectores de clase que se juntan contra un enemigo principal. Un bloque histórico es cuando esa alianza de clase construye un proyecto de país, construye instituciones, construye una idea cultural, la puede imponer, construye una hegemonía, ¿se entiende? Es un paso mucho más avanzado que una alianza de clases. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. El bloque neoliberal y el nuevo modelo de desarrollo, le vamos a poner. A ver, ustedes díganme, ¿qué sectores económicos dirigían en su conjunto el neoliberalismo? El sector financiero, dice acá, ¿no? La oligarquía terrateniente. Los grandes exportadores del campo, digamos, eran la oligarquía terrateniente. Y los grandes exportadores industriales están articulados alrededor de la UIA. Nos falta un sector solo, vamos a poner las privatizadas, ¿no? Estos son los sectores que conforman el bloque hegemónico neoliberal. En el 95, a partir del 95 viene una crisis internacional. Digamos, ¿no? Empieza la posibilidad de no venir deuda externa. Digamos, ¿no? Cuando no viene deuda externa, no se inyecta sangre en una economía que no producía nada. Entonces empiezan las contradicciones y las tensiones entre todos estos grupos, que se remiten ¿a cuál? Las contradicciones se remiten a garantícenme la mía. Los que empezaron a no percibir su cuota, la suya, digamos, ¿no? Cuando el modelo se estanca, empiezan a pedir otra cosa. ¿Saben quién fue el vocero privilegiado de estos ñatos? Compañero Eduardo Duhalde, fue el tipo más lúcido de estos sectores que dijeron, bueno, dentro del neoliberalismo lo nuestro ya no está, hay que ir a buscar otra cosa. ¿Qué tenían además estos sectores de atractivo? Que le decían al pueblo, tenemos que ir a una devaluación donde en principio va a ser dolorosa, qué sé yo, pero después vamos a un proyecto productivo. Entonces el pueblo argentino también, porque tenía contradicciones con este modelo neoliberal, empezó a ver que había que salir de ese modelo. Lo hacíamos en la resistencia todo el tiempo, desde lo concreto, pero también empezamos a tener, digamos, ¿no? Implicancias subjetivas en eso. ¿Dónde se ve eso? En el Consejo del Salario y la Producción.
el dualdismo como expresión política de los sectores que querían saltar del bloque, digamos, ¿no? Fue congregando masa crítica, que se dice, para pegarle un cimbronazo a eso. Eso llegó el 19 y 20 de diciembre. Saqueo del conurbano por un lado, digamos, ¿no? Es decir, resistencia popular por otro, imposibilidad de sostener el modelo en lo económico, bueno, la deuda externa no fluía más, y apareció el momento de crisis y de quiebre para construir otro, digamos, bloque, ¿no? Que condujera el proyecto de país. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Digamos, ¿no? Lo que dijimos al principio, digamos, la disputa entre lo viejo y lo nuevo no se acaba el 19 y 20 de diciembre o en el 2003, cuando vienen esto. Ahí empieza. No es que termina ahí, empezó ahí, digamos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros en el territorio, los que nos toca ser funcionarios, los que le toca estar en la cultura, cada uno tiene un papel, digamos, ¿no? Donde se juega todo el tiempo la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Vuelvo a decir, no es blanco sobre negro, no es los buenos tienen un partido, los malos tienen otro y es fácil la historia. El proyecto no lo pudo conducir Duhalde, ¿por qué? Él no lo puede encarnar por Darío y Maxi, por el Puente y Pueyrredón, por creer que se puede reagregar un nuevo orden, un nuevo bloque, un nuevo proyecto a partir de la violencia contra los sectores populares. La sociedad argentina le dice, no, flaco. El problema, el déficit de los tipos es que había una parte de la sociedad que por la exclusión de tantos años quedaba afuera y en su cosmovisión, y esa es la diferencia con Néstor y nosotros, a esos sectores había que darle palos. Nosotros decimos, a esos sectores hay que incluirlos. Y ellos decían, y siguen diciendo, a esos sectores hay que darle palos. El tipo... El funcionamiento del modelo económico, una parte, es la misma que la nuestra. Porque él no dice la plata produciendo plata, él dice la industria generando riqueza. El problema es que dice esa riqueza concentrada para la exportación. Entonces hay que achicar la masa de consumo interno y eso implica disciplinamiento del conflicto social y de la correlación de fuerza entre capital y trabajo. En realidad, lo que es la voluntad de incidir sobre la correlación de fuerza y encontrarse con la oportunidad histórica para eso. Es eso. Estamos peleándola bien, cada vez mejor, digamos, más armado, pero nuestra tarea como fuerza política es el 54% que tenemos, que nos vota, pasarlo a fuerza popular organizada. Ese es el desafío. Acá hay un pueblo que necesita cauce de organización política, no nos vamos a chocar con nadie, con eso quédense tranquilos, digamos, ¿no? Es decir, hay para todo. Si la mayoría del pueblo no está expresada en la política, no está expresada en la organización, no está organizada. Los grandes movimientos nacionales y populares en toda América Latina pudieron, digamos, combinar las dos tareas. Armar una organización al interior de los movimientos que sostenga los momentos donde hay que sostenerlos e ir a buscar al pueblo en su conjunto.